Ya, ya la informática ha dejado de fastidiar. Bueno, pues nada, ustedes dirán, yo estoy aquí dispuesto a lo que les interese y les pueda hacer de ayuda, ¿vale? Vale. Ok, Ay, muchas gracias. gracias. A la orden Pues, siempre. A ver, si quieres, te cuéntenme. explicamos Pues, pues más o menos cuál es la temática y qué es lo que vamos a hacer. venga, Y luego perfecto. empezamos con preguntas. Pues nada, nosotros estamos cursando una materia de investigación Mm. y el objetivo final de la materia es hacer un artículo de revisión. Nosotros, pues yo soy pardillo de la tuna de la Universidad de La Sabana, Nicole es capa de la tuna femenina de la Universidad de La Sabana y Mm. Julio, pues conoce las tunas. Ah, muy Eh, bien. Muy bien, por ahí se Este es más lindo empieza. para mí. entonces, pues como ya nosotros estábamos metidos en el tema, decidimos hacer un artículo de revisión acerca de las tunas. Y pues nos pidieron que hiciéramos una entrevista a un experto y pues tú tienes varios artículos publicados, Y eres el Tuna de fundador Mundi. de Telemundi. Entonces, Tú, Bueno, hay ya más de 10 libros y miles de sí, artículos y unas cuantas conferencias, a lo mejor como claro, 40 o 50, sí. hazte esa vaina. Sí, una vaina larga. sí. Buenísimo. Pues nada, entonces el tema de las tunas es tan amplio que realmente pues nos gustaría más o menos enfocarnos en, pues yo vi que tú tienes un libro de la estudiantina de Fígaro en Estados Unidos Ah, el y último. ahí más o menos explicas cómo las tunas se esparcieron por el mundo y cómo llegaron acá a América. Y no, Entonces, no fue así. ¿no? No. Que había visto que en el libro una parte de una imagen había dicho como cosas que había hecho, no sé si era la estudiantina del Fígaro, pero era aquí en Latinoamérica, que aparecía Cuba, Venezuela, Sí. cosas así. La Fígaro fue en dos ocasiones al Nuevo Mundo. La primera en 1880, la segunda de 1882 a 1887. Vale. Y realmente no tuvo nada que ver con la aparición de las tunas universitarias, pero sí tuvo que ver con la aparición de lo que se conoce como estudiantinas, especialmente en Chile, Venezuela y Cuba, que son Ok, orquestas de plectro, ¿ok? Ok. También hay variedades. Realmente la tuna en el continente americano, la primera universitaria que he encontrado, data de 1948 a 1955, cuando unos estudiantes, principalmente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, formaron Sí, una tuna, le pidieron permiso a los padres de la Universidad Javeriana y los jesuitas. ellos tenían un encuentro de sus cosas de Dios en España y vinieron acá a preguntar. Y los curas de acá le dijeron, déjelo, que es una actividad muy bonita. Y a la vuelta de ese acto de la iglesia que tenían que hacer los curas de la pontificia acá en España, pues le dieron permiso. Hay un articulito con lo poco que yo encontraba al respecto, que incluso hay fuentes que citan a Jorge Villamil, perdón, Dios me Jorge perdone. Villán. Jorge Villamil, hay, hay fuentes que afirman que Jorge Villamil en sus años de estudiante perteneció a esa tuna de la Pontificia Universidad Javeriana de la que estoy hablando. vale. Pero esa tuna, todo señala que finalizó su actividad en torno a 1955 y nada tiene que ver con las tunas javerianas actuales. Vale. Eh, lo curioso es que las primeras tunas eh, que aparecieron y todavía siguen activas son la tuna de la Universidad de Puerto Rico, que apareció su primera actuación oficial fue un 15 de diciembre de 1961 y la tuna que no se llama tuna allí, Estudiante. porque entonces no se conocía la palabra tuna nada más que para el higo del nopal. La estudiantina de la Universidad de Guanajuato.
que su primera actividad fue el 13 de abril de 1963. Yo presenté en el segundo Congreso Iberoamericano de Tunas en el año 2014 una ponencia, más o menos que lo que decía era el papel de la estética en la globalización de la tuna. Y entendiendo estética por indumentaria, o sea, aspecto visual, y sonido característico, estética sonora, auditiva. Entonces, a este efecto, les puedo sugerir que vean el vídeo que tengo colgado de la entrevista última que le hice a la fundadora de la Tuna Universidad de Puerto Rico, Norma Urrutia de Campos, en el cual ella lo relata en menos de una hora. El tema fue que ella vino a tantear la posibilidad de hacer el doctorado de la Sorbona y se encontró por las calles de París una tuna española cantando. El sonido la capturó y se intentó preguntar todo lo que podía y preguntó todo lo que pudo y quiso llevar el proyecto a Puerto Rico. Eso era el año 55 y el rector dijo que como en Puerto Rico no había costumbre, pues que se olvidara de ello. Luego cambió el rector en el entorno de 1960. El rector le dio luz verde al proyecto y ella lo explica muy bien en el vídeo. Le dio luz verde y ya la primera actuación oficial fue en torno al 15 de diciembre del 61. Esa entrevista es un trabajo de campo que lo tienen en nuestra página web. Fíjense que aunque ella vio una tuna de varones, porque en los 60 no existían tunas femeninas en España, y las tunas mixtas desaparecieron con la guerra civil, hubo tunas mixtas integradas por varones y por chicas. En el primer tercio, en los primeros 4 décadas del siglo XX, por ejemplo, la tuna de la Universidad Central de Madrid tuvo chicas en sus filas entre 1924 y 1936. Y hay fotos que las pueden ver en la página web y además están las identificaciones de las que podemos encontrar sus nombres y apellidos. Por tanto, no había ningún tipo de rechazo para la integración de la mujer en las tunas, porque si una mujer se incorporaba a la universidad y quería participar en la tuna, muestra de que no había rechazo es que se incorporaba, ensayaba y salía luego de actividad con la tuna. Eso es una cosa. Y ella, pues, cuando le dieron permiso, puso un cartel en el centro de estudiantes, que es un lugar que tiene el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde está el comedor escolar. Y algo así como que si te gusta la música y sabes tocar algún instrumento, ven tal día, tal hora, tal sitio, que vamos a formar una tuna. Y me dice, aparecieron 8 chicos y 8 chicas. Entonces me dice, yo no voy a desperdiciar a la mitad por el simple hecho de que la tuna que yo vi en París era de varones. Y por eso es que la fundó mixta. Ese es un caso. Estética visual y auditiva. A ella le encantó y de hecho yo tengo la fotocopia de la primera fractura de los trajes que se los hicieron en Madrid en una sastrería que le había hecho los trajes a las tunas hispanoamericanas, que la tuna hispanoamericana del Colegio Nuestra Señora Guadalupe de Madrid fue a Puerto Rico también esa Navidad del año 61 y de allí salieron 5 noviazgos, 4 matrimonios. Bueno, Norma Urrutia, la fundadora, se casó con José Luis Campo y José Luis y otro de la tuna hispanoamericana que se casaron con puertorriqueñas. Ayudaron en esos primeros años de desarrollo de la tuna de la Universidad de Puerto Rico y uno de ellos fue director. El otro caso era el de México. El de México era que se estaba buscando algún género musical para los entremeses cervantinos. Guanajuato está considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, entre otras cosas, por los entremeses cervantinos.
y, y, y estaba el Flaco Arias eh, queriendo hablar con otro amigo del grupo de teatro universitario sobre qué elegimos, qué tipo de música y tal. Y ese amigo le dice, pues mira, me acaban de traer un disco de vinilo desde España, vente para acá y lo escuchamos. Y entonces, pues estupendo, yo me llevo una botella de seguramente tequila, lo que fuera. Y se fueron a casa de este muchacho y cuando ve el disco, era uno de los tres primeros discos de la Tuna Universitaria de Barcelona. Eh, y cuando ve el disco dice, esta es la estética que yo quiero. O sea, los vio vestidos con jubón, con taleguilla, con el cuello alechugado, etcétera. Y cuando puso la aguja en el disco y empezó a sonar, dice, esa es la sonoridad que yo quiero. Y por esa tontería de estética visual y sonoridad específica de los instrumentos de púa, bandurrias, laúdes, guitarras, es que entró la tuna en México. ¿Sí? Eh, también hay que recordar que en aquel entonces, estamos hablando del año 61, la tuna de la Universidad de Barcelona todavía tenía hasta 5 violines, o sea que la sonoridad era muy rica. ¿Sí? Había laúdes, bandurrias, violines y guitarras. Aparte de la habitual pandereta, pues era el sonido principal. Entonces la tuna entró en el continente americano por mera estética. La Fígaro lo que fue es hacer dinero al Nuevo Mundo, y de hecho más del 40% de los integrantes que viajaron al Nuevo Mundo con la Fígaro se quedaron en el Nuevo Mundo, o sea, no regresaron a España. La Fígaro, como voy a presentar en un simposio sobre la historia de la tuna en la Universidad Nacional a Distancia dentro de 3 semanas, la Fígaro fue una herramienta para que las personas que no tenían vínculo, o sea, no tenían ataduras en España, gente soltera, sin obligaciones, etcétera, fue una herramienta para desarrollar su proyecto de vida musical en el otro lado del charco. Pero nada que ver con las tunas, sí mucho que ver con las orquestas de plectro, que entonces se dieron a llamar estudiantinas y que pervivieron sobre todo en Chile, en Venezuela y en Cuba. Vale, Wow. respuesta completa. Ok, Ave María, súper completa. o sea, tenemos mucha Entonces, información. Bueno, no sé, yo quería preguntar algo que me parecía muy importante, y es que no hay mucha bibliografía o muchas referencias donde buscar como información de, oye, cómo llegaron las tunas a Colombia, ¿sí? Yo no sé si usted sabe algo de eso o... Mira, ya ves ese primer intento que hubo del 48 al 55 por iniciativa de los estudiantes, sobre todo de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. Los curas, si no todos, una buena parte, asumo, que se hubieran formado como sacerdotes en España. Ellos vinieron también a averiguar qué era eso de la tuna antes de darle permiso para conformar la tuna. Digamos que antes de la época en que el estudiante universitario viajaba, mucho antes de la época del internet, hubo una apetencia por los estudiantes de la Javeriana en hacer un grupo musical estudiantil específico. ¿Por qué se enteraron que existían las tunas? Pues muy posiblemente porque ellos o algún familiar de ellos había venido a España y le pasó la idea. No lo tengo contrastado, pero suena muy probable. Porque en Colombia hay una tuna de colegio, o había, porque ya yo he dejado de darle seguimiento a las tunas y su vigencia. Pues había una tuna que era la tuna matraca. Y la tuna matraca era o es, no sé si ha desaparecido, una tuna de colegio de chiquillos, de preuniversitarios, creada por las monjas españolas de ese colegio. O sea que fíjense que hasta
pueden ser los propios profesores los que generen una actividad extraescolar que es la tuna, a modo de fomentar el amor por la música, a modo de potenciar el trabajo en equipo, a modo de sacarlo del peligro que tienen las calles con la droga, la delincuencia, etcétera, etcétera. El tema de la tuna, ya en los tiempos más recientes, la de Popayán, yo no he tenido ocasión de entrevistar a nadie de Popayán. Me he visto con ellos en varios certámenes. Por ejemplo, en 2011 me encontré con alguno de sus integrantes en Cartagena de India. Pero en aquel entonces yo estaba con otras prioridades de investigación y no aproveché la ocasión. Qué pena. Pero los que le siguen son los javerianos y las javerianas. La tuna femenina javeriana es la segunda tuna femenina más antigua del mundo con actividad continuada, solo superada por una tuna de México. No tengo la mínima duda de que ahí hubo influencias de viajes a España. Y como ya los responsables de la Universidad Javeriana ya tenían el antecedente de la tuna que hubo del 48 al 55, pues se ve que no tuvieron problema en autorizar lo que crearan las dos tunas. El tema está que no tenían conocimiento de nada referente a los usos y costumbres internos, los ritos iniciáticos y todo eso. Eso, ninguna tuna, y no es para descrédito ni mucho menos de las tunas de Colombia, ninguna tuna del Nuevo Mundo tuvo idea de cómo funcionaban las tunas en su seno interno cuando se fundaron. Y estoy hablando en ese rango temporal de los años 60, 70, 80, ¿vale? Luego ya con la aparición de Internet en los últimos 20 años del siglo pasado y la facilidad de los viajes, ya sí hubo contacto directo con tunas españolas, unas fueron para allá, otras vinieron acá, y ya la cosa como que se fue cuajando. El problema que hubo es que en aquel entonces, como estás diciendo tú muy bien, Nicole, no había nada escrito. Solamente estaban a partir de los últimos años del siglo pasado las novelas de Emilio de la Cruz. Pero la gente es tan mala lectora que normalmente no se leen lo que es el preámbulo y van derechito al capítulo 1. Emilio de la Cruz, y lo tengo escrito por ahí en alguna parte en la página web nuestra, pone, creo que es en la página 8 del libro del Buen Tunar, que lo que ahí refleja una tercera parte son frutos de sus andanzas con su tuna de derecho de la Complutense de Madrid. Otra tercera parte son invenciones y otra tercera parte son fantasías. Entonces, primero es una novela basada en un tercio de vivencias de sus correrías con la tuna. Y los 2 tercios son invenciones. Con todo mi respeto, él lo dice, él es honesto. El bruto es el que no lo lee. Entonces, los libros, fruto de investigación, empezaron tarde. Por ejemplo, aquí hubo un intento en España con una revista periódica que se llamó Aventura, la difusión fue en la década de 1990, que hacía una especie de relato, de crónica de los certámenes que habían, quién había ganado premios y cosas así. Luego, en el 97, el Ramón Andreu Ricard, chileno, publicó su método de bandurria y ahí habló, pues, de cómo se toca la bandurria y habló algo de la Fígaro. 2 años antes, en el 95, publicó Estudiantinas Chilenas, Origen, Desarrollo y Vigencia. Y habló mucho ahí de la Fígaro porque abarca el periodo de 1884 a 1995. Y no fue hasta 2004 cuando Rafael Asensio González Chencho publicó los 2 volúmenes de Estudianterías de Antaño y Ogaño. Apareció en el 2004 también
tradiciones de la antigua universidad, estudiante Matraquitas y Tuno, que es historia de la Edad Media, nada que ver con la tuna actual, pero que es muy interesante, es un libro de investigación. En el 2007, Chencho publicó Estudianterías Cordobesas, compilación de la lírica escolar de la historia de nuestras tunas y estudiantinas desde su origen en el año 1986, y fueron saliendo cositas. Nosotros, a raíz de 2007, que yo empecé relaciones con ella, yo en aquella época fui 9 veces a Bogotá en 18 meses. Cada vez que podía me escapaba. Y allí me juntaba con mis amigos de la Tostuna Javeriana. Y a mí me llamó mucho la atención que yo veía un grupo de gente disfrazados con capas, bandurria, beca. Y yo le decía, ¿y eso qué es? Me dice, Feli, es que acá en Colombia cualquier grupo que se ponga una capa, una beca, toque canciones españolas con guitarra y bandurria se llama tuna. Y yo digo, uy, qué mal está esto. Entonces fue ahí cuando me sentí comprometido a hacer algo por la tuna, porque yo honestamente creo que la tuna es la mejor escuela de vida. Yo ya llevo 40 años de tuno. Entonces yo entré en la tuna en el 79. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí fue que yo me puse a hacer el censo de tunas hispanoamericanas, que luego acabó siendo en el Censo Mundial de Tunas, y que luego cuando terminé de ver cómo estaba globalmente el paciente de enfermo, ya no lo seguí porque eso era pisar muchos callos, ¿no? A nadie le gusta confesar que su tuna ha desaparecido. Entonces, en aquel entonces, yo saqué mucha información y presenté los datos preliminares en el primer congreso sobre la tuna en América Hispana que tuvo lugar en Cartagena de Indias en 2011. Y ahí, sin decir quién, yo presenté datos que critiqué mucho. Por ejemplo, una tuna española que en 3 semanas apadrinó a 2 falsas tunas de Bogotá. Eso no puede ser, por mucho que te paguen las juergas y las borracheras y sean amables contigo, una tuna universitaria no puede caer tan bajo como para becar y decir que es igual que yo, como personas por supuesto, pero como tuna no, una agrupación que no es académica. Y también pasó recientemente, hace 5 o 6 años en México, que una falsa tuna, de esas que cobran por las callejoneadas es un pasacalles al revés. Ustedes saben que en el pasacalle la tuna transita por la calle y la gente se queda quieta en los andenes mirando cómo pasa. Bueno, por la callejoneada es otra cosa parecida pero diferente. La tuna sale cantando y la gente le sigue detrás. Bueno, pues cobran por eso. Y una tuna de España, pues también en una visita relámpago con juerga, borrachera y bacanales, pues apadrinó a esa falsa tuna. Entonces, pues, desde nosotros estamos empezando a prostituir nuestra costumbre estudiantil, que es una costumbre estudiantil que no hay que olvidar. Lo que pasa es que desde el mismo siglo XIX se nos copia porque es muy bonita. ¿Y qué más te puedo decir yo? Que si me dejan me enrollo y no termino. No, puntual, yo quería preguntarte sobre algo, otra vez devolviéndome un poquito a los inicios de las tunas en Colombia. Sí. Acá estoy viendo un artículo tuyo del 6 de octubre del 2012. Yo sé que tú publicas mucho, pero aquí habla puntual que en Colombia, en 1928, Emilio Murillo fundó la primera tuna del país. Sí. Entonces, sí. Cuenta un poquito más. A menos que encuentre 2, 3 referencias que vayan en el mismo sentido, tiendo a poner en duda la información.
No es lo mismo que la que he comentado antes de la Pontificia Universidad Javeriana, que existió del 48 al 55, porque lo he encontrado en prensa, he encontrado una referencia en libro, he hecho entrevistas al padre Gutiérrez, que también está puesta ahí, que era el responsable de cultura de la Universidad Javeriana en aquella época, me ha dado fe de que así fue. Entonces, lo que ocurre es que, volvemos a lo que decía Nicole, no he encontrado nada, o casi nada. Es que el tuno es vago, el tuno no escribe. Entonces, es una de las reivindicaciones que yo vengo haciendo los últimos 2 años. Si presumimos de tunos universitario, el universitario lo que no puede, ya no tiene excusa, es que quede sin sustento documental todo lo que es la historia de la tuna. Porque ahora con la tontería de que todos los celulares llevan cámara de fotos, nadie puede decir, ah, es que yo no llevé cámara. Y todo el mundo sale por ahí, una serenata o una actividad de la universidad o qué sé yo, para colaborar en una recogida de fondos para la ayuda contra el cáncer o lo que sea. Todo el mundo sale con su celular. Y no me creo que nadie tome fotos, porque las toman. Y gracias a Dios tenemos las redes sociales, que si Facebook, que si Twitter y tal, que se comparte mucho. Lo que da pena es que las tunas no entren en conciencia de que hace falta en esa junta directiva de cada tuna una persona responsable de documentación, que no tiene nada que ver con un secretario, una especie de cronista, que lleve un diario de actividades y aporte imágenes, porque eso es lo que enriquece a las tunas. Y cuando una tuna llega a tener, qué sé yo, 25, 50 años de existencia continuada, todo eso es muy bonito. Ahora, mi tuna este año cumple 50 años y tiene la misma desgracia que todas. Que hay algún recorte de prensa, que hay alguna foto de aquella de blanco y negro, pero se pierde la historia en la memoria, porque se vivió, no se escribió y no se capturó la imagen con una foto. Entonces, de esas primeras tunas colombianas, solamente te puedo decir que esa del 28, cabe la posibilidad de que en el futuro, buscando en otras fuentes, en otras hemerotecas, encuentre algo y pudiera ser la primera, porque creo recordar que el artículo decía, se fundó la primera a la manera de la de Salamanca. Entonces sí cabe la posibilidad de que eso existiera, pero necesito por lo menos 2 o 3 fuentes más para poder afirmar que eso tuvo una permanencia en el tiempo, porque que la hiciera como las de antaño, antes de carnaval, postularan en carnaval y desaparecieran después, eso no me sirve de nada, porque durante todo el siglo XIX y principio del XX, las tunas se creaban para carnaval, pedían dinero por carnaval, generalmente para una causa benéfica, pero fíjense qué curioso, amparados en el fin benéfico al que se dedicaría el dinero, ellos antes de entregar el dinero, por ejemplo, al asilo de ancianos, descontaban para sí sus gastos de desplazamiento, alimentación, cuerdas, que fueron necesarios para hacer esa gira tocando y cantando para dar el dinero al asilo de ancianos. Entonces, ¿qué lleva implícito? Sí, que el fin era muy noble para ayudar a los desvalidos de la sociedad, pero a la vez, el fin estaba permitiéndose correr una fiestorra tremenda. Pero el estudiante es así. Lo bonito es la faceta de solidaridad que tiene, que no tienen las falsas tunas actuales de Colombia. Las falsas tunas actuales de Colombia están tirando a la baja las cantidades que reciben por serenatas y les están haciendo imposible a las tunas universitarias conseguir serenatas con las que esas tunas universitarias suelen financiar sus compras de instrumentos, sus viajes, sus tiquetes de avión para venir a España, etcétera, etcétera.
O sea que ahora mismo Colombia tiene una situación, y dentro de Colombia, Bogotá, que es donde más tunas hay, concentradas, ¿no? Tiene una situación muy delicada que ameritaría que todas las tunas universitarias mm, pensaran en la unión, porque antiguamente tenían el Protectorado Nacional de Tunas y ya no lo tienen. ¿Y cuáles son los elementos claves que, o sea, lo que tú dices, característico de la tuna en relación con las falsas tunas? O sea, La diferencia grande es que esté vinculado a una casa de estudios. O sea, ¿qué es una tuna? Una agrupación musical, bohemia, iniciática, estudiantil, vinculada a una casa de estudios. ¿Eh? Una tuna profesional no es tuna, es un mariachi disfrazado de tuna. No, es que no se puede prohibir que nadie utilice la palabra tuna, no está patentada. Pero la tuna, desde el periodo en que cambió de nombre, que fue entre 1870 y 1930, la tuna está vinculada a la universidad. Ellos, cuando éramos estudiantinas, desde la década de 1830 a 1870, ellos, y digo ellos, las no académicas, nos copiaron la vestimenta, nos copiaron la instrumentación, nos copiaron el repertorio. También postularon, pero no nos pueden copiar porque sería faltar a la verdad el vínculo académico. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Y además es una responsabilidad que nosotros tenemos y ellos no tienen, porque donde quiera que va una tuna universitaria está en representación de sí misma y de su alma mater. Por tanto, si tu imagen es mala, a ti tu rector te puede coger aquí y dice, ven para acá, dame la beca que disuelvo la tuna. Y eso pasó hace un año en Chile con una tuna, por mala imagen pública. Y me gusta que pase, para que se vea lo importante y lo serio que es salir a la calle con el traje de tuno y la beca de tuno. ¿Qué otra cosa se pone un traje de tuno? ¿Qué otra cosa se inventa una beca, pero no es académica? Pues volvemos otra vez al famoso refrán español que dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. No, y pueden sonar de maravilla. Ahí ejemplos tienen en Colombia, ¿no? A mí en lo personal, me molesta mucho en las agrupaciones mixtas el papel de exhibición que tienen con las señoritas de la tuna, que las ponen en primera fila, así contoneándose y meneándose, que es un pañuelito, que es una tontería por aquí, una tontería por allá. Eso no es tuna. Termina siendo más exhibición que otra cosa. Mira, la tuna es una agrupación que trabaja en equipo para obtener un producto musical, por ejemplo, en un escenario, que del grupo, a veces, según el pasaje de la pieza, sale una persona y baila la pandereta, o sale una persona y baila la capa, o sale una persona y baila la bandera, y se acabó. Cuando yo fui en el 2013 al certamen de Duitama, lo critiqué y puse una crítica abierta y me costó una serie de palabras fuertes con Antonio Leguizamón. Y al punto de que luego que pasó un año y bajó la marea, me propuso que Tunemundi los apoyara y los patrocinara. Y yo le dije que mientras fuera arroz con cucarachas, no, que tenía que ser solo un certamen de tunas universitarias. Lo último que ha hecho ha sido separar dos categorías de académicas y no académicas. Ha vuelto a contactar conmigo como si fuera que, mira, te estoy haciendo caso. Digo, no, no me estás haciendo caso. ¿Qué parte no entiendes de que las tunas solo son universitarias? Entonces, bueno, se hace lo que se puede. Y la tuna es mucho más que la música, porque es una hermandad. Es compartir lo que tú sabes con el recién llegado, es apoyar al compañero de la tuna que ese mes no le ha llegado el dinero de los papás para que llegue a fin de mes y pueda seguir pagando
el alojamiento o pueda comer. La tuna es mucho. La tuna es mucho. No, eso no lo entienden las que se disfrazan de tuna y son profesionales. Por mucho jubón y por mucho taleguilla que se pongan, yo me puedo vestir de cura con una sotana y no puedo dar una misa. Pues es lo mismo, no, pues algo ridículo. Sí, sí. Una pregunta, ya que lo habías mencionado, me causó curiosidad, ¿cuál es la diferencia actualmente, porque antes pues era lo mismo, entre una tuna y una estudiantina? Ah, mira, vamos a ver. Ambas son rondallas. Vale. ¿Sí? ¿Qué es una rondalla? Una agrupación musical que pivota en los instrumentos de cuerda. ¿Ok? Tuna y estudiantina son sinónimos. Vale. Por eso en México muchas tunas, sobre todo las más antiguas, se siguen llamando estudiantina, como la estudiantina de la Universidad de Guanajuato. Porque allí la palabra tuna significa el higo del nopal. Es un fruto de un cactus que tiene forma de pala. Bueno, hay una corriente que procede de algún país hispanoamericano al sur de Colombia que pretende que las de varones sean tunas y las de chicas sean estudiantinas. Eso es una estupidez mental. No tiene ningún sentido, ni histórico, ni nada. Yo en el año 14, cuando vinieron unos ponentes chilenos al Congreso Iberoamericano de Tunas, uno de ellos en la mesa redonda dijo que había una corriente de niñas en su universidad que querían formar una tuna y él les había sugerido que en vez de una tuna formaran una estudiantina. Y ahí lo agarré. Y digo, vamos a ver, amigo mío, ¿no has dicho previamente que para formar una tuna tenía que ser universitario? Y me dice, sí. No, estas niñas son universitarias, no. Me dice, sí. Entonces, ¿por qué no pueden formar una tuna? Se quedó así. Digo, es que pueden. Si el único requisito es estar matriculado. Estando matriculado es cuando tú entras y te ganas la beca. Una vez que te la has ganado, aunque hayas terminado la carrera, sigues siendo tuno para toda la vida. No la ridiculez que hay en alguna tuna que cuando termina la carrera le quitan la beca. Y lo he criticado. Eso no tiene ningún sentido. Luego vienen las iquetunas de egresados y cosas así, que es una verdadera lástima porque todas esas personas que son por tanto mayores que los actuales tienen unas vivencias que al no estar en contacto con la tuna activa se pierden. Entonces, la tuna, qué duda cabe que la tiene que llevar adelante la gente activa, los estudiantes en ese momento. Pero me parece un suicidio que la tuna eche de su seno a los que terminan la carrera porque se pierden un caudal de experiencias y de consejos tremendos. Sí. Vale. Yo te tenía una pregunta. Pues yo soy venezolano y hace un tiempo revisando tu página. ¿Ah, tú también? Sí. Vi el censo que hiciste de la implantación de la tuna en el Nuevo Mundo. Sí. Y al ser de Venezuela, pues estoy en una tuna pues, de la Universidad de La Sabana. Y yo dije, pues bueno, vamos a ver si en mi país hay. Buscando esto, vi que tú encontraste una tuna en Venezuela. He tratado de buscar por todas partes, pues solo para ver. Pero no he conseguido esa tuna que tú mencionas ahí. No, ahora de memoria no me acuerdo, pero es una estudiantina de universidad. Es una estudiantina, ella se llama estudiantina de universidad no sé qué, no me acuerdo. Estudiantina de la Universidad Central de Venezuela. Ya no me acuerdo porque yo dejé de estudiar esto hace 8 años ya. Es una orquesta de plectro en toda regla. Excelente, excelente, me encanta cómo tocan esos joropos, bueno, excelente.
Y claro, no es una tuna en el sentido nuestro, en el sentido de salir a cantar y pasártelo bien. Es una tuna al sentido decimonónico de las estudiantinas, que eran agrupaciones de plectro que en un determinado momento del siglo XIX, más o menos en el tercer cuarto, daban conciertos sentados en los teatros. Y en aquel entonces todavía no eran, no tenían coro, eran solo canciones instrumentales. Entonces, por no demeritarla, porque me parece mucho mérito que una universidad venezolana tuviera un grupo de esto, pues por eso fue que la incluí. Vale. Sí. Pues sí, es que he conseguido... Pues he conseguido pues bastantes estudiantinas universitarias y pues dije al final, digo, sí, ¿cuál es la diferencia? Y más o menos había entendido que la diferencia era la postura. Las tunas tocan paradas y sin... No tiene nada que ver. No, mi tuna toca muy bien sentada detrás de una mesa que tenga muchas cervecitas puestas. Claro, claro. No, mi tuna sentada toca mejor que de pie. Vale. No tiene nada que ver. Esta disposición en escenario se copió de La Fígaro. La Fígaro, los datos que obran, dicen que se colocaban en filas sobre una tarima. La primera fila más bajita que la segunda para que todos se vean y todos iban sentados menos el director. Vale. Okay. Bueno, yo tengo una pregunta y es que, bueno, ya como usted, acotando el tema que estábamos hablando un poquito más atrás, era como las tunas, no sé cómo le dices tú, las que no son reales o cómo son. Vamos a ver, a efectos estadísticos, porque la realidad hay que acotarla para poder entonces hacer los análisis estadísticos. Yo la dividí en tres. Las tunas académicas, que son las vinculadas a una universidad, las no académicas, y en medio había una isla indefinida que la llamé tunas independientes. Las tunas independientes yo llamé así, y la culpa es mía por inventármelo, yo llamé así a las tunas que parten de gente de tunas universitarias, a veces por peleas internas, y a veces porque su universidad dice que terminaste la carrera y ya te tienes que salir de la tuna. Y ellos querían continuar viviendo la tuna. Entonces, por ejemplo, no debo dar nombres, pero en Puerto Rico hay bastantes tunas independientes de ese sentido. O sea, gente que estuvo en la tuna de la Universidad de Puerto Rico, terminaron la carrera, por motivos que yo no acabo de entender, ya no son activos en la tuna, pero quieren seguir viviendo la vida de tuna y crearon otra tuna. Vale. Tienen la madre en la tuna universitaria, por tanto no son unos que desconozcan los hábitos y costumbres, los usos y costumbres, pero claro, no es otra cosa. Otra cosa es, ahora mismo acá en España, a mí me da mucha ternura. Están apareciendo, por lo menos he encontrado dos, de grupitos de personas de la tercera edad que forman una tuna y animan las fiestecitas del asilo de ancianos. Claro. Pues vale, me da ternura, pero para eso ya estaban las tunas universitarias antes, que iban por allí por Navidad y... Y bueno, a partir de eso, aquí en Colombia hay una tuna que se llama la tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, pero paralelamente está la tuna mixta de la Universidad Católica. Ajá. Entonces, ¿cómo en este caso tú qué piensas? ¿Cómo calificarías a las tunas? Me parece bien. Vamos a ver. Sí. En una universidad puede haber una tuna o 40 tunas. Puede haber la tuna de la Universidad Católica, de varones. Tuna femenina de la Universidad Católica, de nenas. Tuna mixta de la Universidad Católica, pues obviamente carne y pescado. Pero es que también puede haber
tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Es que puede. Lo que ocurre es que eso es una tendencia que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la competitividad actual que tiene el estudiante, no solamente buscando buenas notas para que se le mantengan las becas, como para luego ser contratado cuando termine la carrera y buscar un empleo, la competitividad es tan brutal que hay cada vez menos gente dispuesta a dedicarle horas a salir, a tocar la guitarra, la bandurria, etcétera, etcétera. Y la tendencia va siendo que las tunas de facultad desaparezcan para que se junten todos los que les gusta la tuna en una misma universidad de diferentes facultades, en una sola tuna universitaria, como pasa con las javerianas. Vale. Sí, así también. Pero bueno, qué rico que hayan de muchas facultades, a mí me encanta. Yo cuando la época de oro de las tunas en España, para mí fue los 60 y los 70, era una maravilla porque estaba nosotros teníamos en Murcia la de Magisterio, la de Medicina, la de Derecho, la de Económicas y luego la de Distrito. 5 tunas en una ciudad que tiene 300.000 habitantes. Eso era una gozada, eso era una gozada. Y ahora si te encuentras alguno perdido de los naranjas, los de Económicas, alguno perdido por ahí de los rojos, de los de Derecho, que casi no se ven, los de Distrito solamente aparecen cuando organizan el certamen del Barrio del Carmen y luego están muertos todo el año. Pues da mucha pena, da mucha pena. Y la culpa de esto la tiene, además del cambio de los paradigmas sociales, porque a la tuna en España se la ve como el último residuo del franquismo, de la dictadura. Y eso es un estigma que han hecho correr, ha hecho diseminarse toda la gente de mentalidad de izquierdas, pero partiendo de un desconocimiento y de una postura muy radical, porque está harto demostrado que las tunas universitarias aparecieron mucho antes que el dictador Francisco Franco naciera. Entonces, y además, las tunas anteriores a la guerra civil tuvieron mujeres, por tanto no es machista tampoco la tuna. Pasa que hay gente, gracias a Dios, cada vez son menos los legos, o sea, los que no leen. Hay gente que muy rayada con que la tuna solamente es de varones. No, tú lo que eres es un ignorante. Yo te respeto que tu tuna sea de varones. La mía es de varones. Pero porque la mía es de varones, yo no puedo hablar mal de una tuna que esté conformada o por chicas o por chicos y chicas. No puedo hablar mal. De hecho, nosotros cuando dimos la última conferencia en noviembre pasado en Puerto Rico sobre la importancia social del binomio tuna-universidad, a mi mujer y a mí, mi mujer es tuna femenina javeriana, ya tiene la beca 26 años, nos impactó la altísima calidad musical de la tuna de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que es mixta. Pero alucinante, la tarea tan difícil de conjuntar el espectro vocal de chicos y chicas, que para mí eso es para volverse loco. Porque nosotros somos barítono, tenor y bajo, ¿vale? Qué fácil. Pero métete con las mujeres. Y cada una con el gorrito más alto. Y conjuntar todo eso, una labor tremenda. Yo a la directora María Elena Rodríguez la felicité muy, muy sinceramente porque el trabajo es difícil. Vale. Habíamos puesto una pregunta que pues, ya como que la contestaste, pero pues para que quede como en récord, y era que habíamos escrito que en el mundo de las tunas las becas se caracterizan por tener el color de la facultad a la que se pertenece. Sin embargo, en algunas tunas esta tradición pues ya no se aplica porque ya no son tunas de facultades, sino de la universidad como tal, y toman el color institucional de la beca. Por ejemplo, en la tuna masculina de la Universidad de La Sabana, el color de la beca es vino tinto, pues por uno de los colores de la institución. Y en la femenina igual. En la femenina igual. Sí, sí, cuando tradicionalmente las tunas de facultad cogen el color que siempre ha tenido su carrera. Rojo derecho, amarillo medicina, etcétera.
Cuando se trata de una tuna de universidad, la beca suele ser uno de los colores corporativos de la universidad. Como antaño las universidades eran todas creadas a través de iniciativas de la iglesia, pues se tienen los colores de las órdenes religiosas que las fundaron. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene el blanco y el amarillo por la bandera del Papa, y también tiene el rojo, porque cuando fue colegio de teología en el siglo XVIII, las becas de los doctorandos eran rojas. Y además en el Museo Colonial tienen dos hermosos óleos que les aconsejo que los vean, de de la defensa de tesis de dos personas que hicieron allí el doctorado en teología. Entonces sí, y luego ¿qué ocurre? Que llegó un momento en la evolución de la humanidad que la iniciativa de las universidades, de crear universidades, ya no partió solo del Papa, sino partió de los reyes, órdenes reales. Y más posteriormente, ya nos metemos en el siglo XX, hubo iniciativas privadas, seglares. Entonces a mí me llamó mucho la atención una beca juraría que es del norte de México, de la costa pacífica, que era como tornasol. Eran colores ócreos en tornasol. Tornasol es un tejido que cambia su intensidad según cómo le incida la luz del sol o la luz eléctrica. Y en tonos en tonos café con leche, ocre. Y yo les pregunté, y me dice, es que mi universidad no está vinculada a ninguna religión, es de iniciativa privada. Y aquí lo que se decidió es que nos íbamos a identificar con lo que caracteriza nuestro paisaje, y alrededor de esa ciudad lo que hay es desierto. Entonces, son los colores del desierto lo que ellos llevan en su beca, diferentes tonos, arena, tierra, ocre. Pues esas son las becas. Por eso un símbolo académico como es la beca, a los que somos universitarios, pues no nos gusta mucho que lo mancille gente que no sabe lo que significa. Los que se disfrazan de tuna sin serlo. Sí. Vale. Y esos son gente que luego uno se encuentra con una falda hawaiana de beca alrededor de la cintura, que les encanta cambiar beca, les encanta, como si ellos fueran mejor tuno porque tengan más colorines colgando alrededor del cinturón. Y yo siempre les digo lo mismo, el único lugar digno para llevar la beca, que es el símbolo de tu universidad y de tu facultad, es en torno al corazón. Por eso el escudo va en el lado izquierdo. Poner la beca cerca de los lugares por los cuales el cuerpo se desprende de los desechos de la comida no es digno. Y hay gente que lo entiende y hay gente que no. Porque no es sitio, vamos a ver. Además, mi tuna tiene prohibido intercambiar becas si no hay permiso de asamblea de tunos. El que intercambie beca o regale beca en desconocimiento de la tuna tiene expulsión directa. Vale. Para que aprendan a darle valor. Sí. Y de hecho, las becas, cuando por viejas o manchadas ya no se van a usar, se coge la beca, la ponemos así a lo largo y la cortamos en tiritas así para arriba, que quedan fragmentitos así, y entonces hacemos un lacito y con un pin del escudo de mi tuna se lo regalamos a los amigos y se los prendemos en el jubón. O sea, llévate un trocito de mí, pero mi beca es sagrada, no te la puedes llevar, ¿entiendes? Claro. Ok, entiendo. Interesante, me gustó. Sí. Son usos y costumbres de acá, de medicina de Murcia, que no tienen por qué ser imitados o compartidos con nadie. Cosas que a mí me parece que tienen una simbología muy bonita. Sí. Bien. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Yo estoy bien, estoy bien.
Muy No, pues bien. yo tengo una chiquitica, o estoy pensando súper lento porque eso tú lo hablaste hace rato, pero es que me faltó y saltamos a otro tema. Dime. Nada, simplemente preguntarte, nada, tú ahorita decías que ver a las niñas bailando en la parte de adelante al momento de la presentación, como que no iba muy de la mano contigo. Entonces, a mí me da la impresión que tú eres clásico, eres como que todo va muy según los lineamientos. O sea, cero en contra del tema vanguardista de las tunas, que haya propuestas de algo nuevo, innovador, algo... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Mi tuna se ha caracterizado por meter géneros musicales en su repertorio que no eran los clásicos y por eso se ha hablado fatal de Medicina de Murcia durante mucho tiempo. Hemos metido tango argentino, son cubano, hemos metido cha-cha-cha, hemos metido, bueno, bolero no se hable, pasaje llanero, joropo venezolano, la zamacueca, hemos metido, bueno, cuando se puso de moda ya por los años 80 la música del norte de Argentina, nos hinchamos a tocar música argentina. No, para nada. Mi crítica es que la estética que está vendiendo o que está proyectando ese tipo de agrupaciones es una estética como si estuvieran Go-Go Girls. Ok. Entonces, no, la mujer no es un florero que adorna la tuna. La mujer cuando está en la tuna es una parte que aporta a la tuna, pero no un florero que baila y hace así, porque eso es prescindible. Eso no le da ningún tipo de mejoría a la sonoridad de la tuna. Además ya es opinión mía, todo lo que estoy diciendo es opinión mía. Me parece que las mujeres que se someten a ese tipo de manipulación tienen un bajo concepto de sí mismas, porque están siendo utilizadas como objetos que llaman la atención del espectador para que se queden sentados escuchando a la tuna. La tuna hay que escucharla por el sonido, no porque haya 3 o 4 go-go girls haciendo un bailecito con pañuelos. No. Otra cosa es que esas 4 muchachas estén haciendo una coreografía, por ejemplo, de panderetas, como hace la tuna femenina javeriana en el Mapalé. Chapó. Y lo hacen excelente. Yo vi el estreno mundial del Mapalé en el Costa Cálida 2007, cuando ganaron el primer premio absoluto por Costa Cálida. Compiten machos y nenas de tú a tú, que es como tiene que ser. Eso de que hayan certámenes de tuna femenina es meterlas en un gueto. Tienen que batirse el cobre con todas las tunas, las mixtas, las femeninas y las varoniles. Pues cuando ellas estrenaron mundialmente el Mapalé fue aquí, pues yo aluciné. Y luego, pocos meses después, lo volvieron a tocar en La Serena, Chile, que yo las grabé porque también fui en enero de 2015, si no recuerdo mal. Y también ganaron el primer premio en otro certamen internacional. Ahí Jenny se cantó el Cuando salga la luna. Excelente. ¿Qué quiero decir? Que una cosa es el papel de la mujer aportando a la tuna, porque tiene valía. Jolín, la percusión de la femenina javeriana es tremenda. Es tremenda, gracias a Dios. Entonces, esas mujeres todas saben estar. Uno de los requisitos que tiene la tuna femenina javeriana para ser considerada a llevar la beca es que tiene que tocar un mínimo de 2 instrumentos musicales. Y además tienen que saberse un mínimo del 70% de las piezas del repertorio de memoria. Y las examinan. Ellas tienen diferentes niveles. Bulta con fajín, bulta con capa y luego ya becada. Sí. Y luego ya por encima de todo, solamente las que han hecho cosas muy importantes por la tuna y han sido directoras, tuna honoraria. Mi mujer es tuna honoraria de la femenina javeriana. Entonces yo, ¿qué quiere te diga? La mujer, sí, apuesto por ella al 1000%, por supuesto, pero que no me la pongan de florero, que no me la pongan de go-go girl delante de los listos que están tocando detrás. No porque
me parece que están deteriorando la imagen de esas señoritas que están haciendo eso. Y ellas con toda su mejor intención, por supuesto, que ellas puede que no se den cuenta que las están utilizando para llamar la atención. En las tunas españolas que tienen mujeres, eso no existe. Todas tocan al unísono, igualitas que tocan al unísono las de varones. Y se salen del grupo la que toca la pandereta, la que baila la capa o la que baila la bandera en el fragmento de la pieza que lo tiene que bailar y luego vuelve a su sitio. Creo que ya las preguntas las hicimos. Madre mía. Félix, muchísimas gracias. Madre mía, me van a quemar en la Inquisición colombiana a raíz del trabajo de ustedes. Muchas cosas de las que tú dices, pues de cierta manera mis turnos me las inculcan, lo mismo que tú dices, pues de que sí, mujeres adelante como que sí, participan, pero pues participan como por participar. Y lo de las tunas, digámoslo así, no académicas, sí, también se menciona, porque es parte de también ser buen bulto, de conocer qué es una tuna académica y pues tú representas a la universidad, saber cómo representarla bien. Sí, sí. Y además el punto de que raya la esquizofrenia viene cuando tú conoces gente de esas tunas no académicas y te haces amigo de ellas. Porque hay muy buena gente, hay muy buenos músicos en esas agrupaciones, pero llega un momento en que tú tienes que decir, sí, hermano, tú y yo somos amigos, nos la vamos a tomar, nos vamos a ir a la fiesta, a la rumba igual, pero no somos lo mismo. Yo lo siento, yo no voy a cambiar. Estas cosas tienen que pasar cuando uno, fuera de los efectos de la cerveza o del trago, dice las cosas seriamente. Los quiero mucho, son bellísimas personas, son excelentes músicos. Los que son mis hermanos siempre lo seguirán siendo. Y los demás, pues, que les vaya bien. Yo siempre he estado en contra de los directores asalariados de tuna. Eso no existe en España, eso es invento americano. Eso lo hay en Puerto Rico, en Colombia, en México. Pero el director que tenía que ser aquel que enseñara a tocar o el que enseñara a modular al integrante de la tuna, el que le ayudara a hacer los arreglos musicales a las piezas, en el continente americano se ha erigido en el jefe, y el jefe es un tuno. Entonces, quien tiene que decidir el repertorio a tocar el año que viene son los tunos, no los directores. En España no hay un director asalariado de tuna, así es que eso es una barbaridad. Lo bonito es que mientras la universidad tenga un director asalariado, la universidad sigue avalando y protegiendo a la tuna, que es la otra parte. Pero cada cual en su sitio. El director musical no es el jefe de la tuna. El jefe de la tuna es un estudiante. Y el director musical tiene que estar a las órdenes de la Junta Directiva de la Tuna, conformada todos por estudiantes. Para amar la tuna hay que vivirla de pardillo. Y si yo entro por la puerta fácil, que es desde arriba como director musical, tú no tienes nada de tuno. Tienes músico, tienes mucho de músico, pero de tuno tienes poco. Es una pena. Pero Sí. bueno. Vaya lo uno por lo otro. Sí. ¿Sí? Bueno, muchachos, más preguntas aquí para Félix o ya estamos. Pues por mi parte, Bien. bien. Lo único es, Félix, Gracias. muchísimas gracias por tu tiempo. A la orden. De verdad. Cuando terminemos el artículo te lo enviamos para que lo veas. Sí, o mándamelo antes de publicarlo, por si acaso hay alguna metedura de pata que la corrija. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Venga, cuídense. Hasta luego. Félix, cualquier cosita te podemos molestar. Cuando quieran. Cuando quieran. Sin problema, me mandan un privado por el Messenger y quedamos por Skype y cuando quieran. ¿Ok? Vale, Perfecto. listo. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien, cuídense.